entonces hay una parte de la violencia que empieza a ser aceptada no solo como cotidiana, sino como aceptable, como que es el destino de los hombres jóvenes pobres desempleados que terminan en el narcotráfico morir jóvenes y de formas violentas. O sea, eso es normal y empieza a ser normal no solo porque es cotidiano, sino porque es aceptable. Lo que se vuelve ya inmoral es cuando mueren inocentes o, ¿sí? O sea, lo excepcional es lo inmoral y lo normal se vuelve moral. Entonces, cómo se acerca el derecho a esas realidades violentas donde lo normal es lo violento con su propio proyecto moral. Y esa es la parte que a mí me interesa, sin decir que deje de ser cierto que si uno vive en las partes, en el otro lado del muro, donde lo normal es lo que dice la norma, pues ahí la norma tiene complicidades con la violencia y podríamos hablar si la verdadera naturaleza del derecho es eso, la verdadera naturaleza del derecho es el límite de la violencia. Bueno, pero para complicar un poco más las cosas y un poco haciendo relación a la charla anterior de César, con el fenómeno de la globalización, y voy a proponer con la imposición hegemónica de un modelo neoliberal también en América Latina, donde un modelo económico bastante excluyente, que se sostiene por el medio del uso de la fuerza por parte del Estado, sí podemos creer que realmente el derecho estatal puede ser un remedio contra la violencia o el uso de la fuerza, cuando, como lo dice muy bien Agamben, la forma predominante de gobierno hoy en día es la excepción, es decir, el gobierno o la excepción se convierte más en la norma que justifica excluir de la sociedad a cada vez un mayor número de personas. ¿Qué creen ustedes? Mira, yo no creo que realmente hay una contradicción, ni tampoco creo que la perspectiva necesariamente es distinta. Porque el análisis de la normalidad y anormalidad también se lo puede hacer en la cárcel. Yo creo que es absolutamente normalizado que da igual que un tipo se pudre en la cárcel o que hay que excluirle o hay que matarle de la sociedad. Eso está normalizado. Si es que es una persona que es desviada, si es peligrosa, si es que digamos, está fuera de lo que se considera normal. Y por otro lado también se ha normalizado la impunidad. Entonces se ha normalizado, por ejemplo, la desnutrición infantil, la mortalidad infantil, y eso también, yo en eso estoy de acuerdo. Pero a mí lo que me preocupa es que efectivamente el Estado, a través del derecho penal, cada vez que se crea un tipo penal y cada vez que la sociedad demanda más seguridad y cada vez que se demanda más orden y cada vez que se demanda más ley y más rigurosidad, y tú vas a ver que en el discurso político de todos en Chile acaba de ganar un candidato que uno de sus postulados más importantes era más seguridad. Igual, eso lo mismo se ve en México, se ve en Guatemala, se ve en Ecuador. Entonces uno dice, ¿tiene sentido abrir la puerta del derecho penal cada vez que se crea un tipo o cada vez que se disminuye las garantías? ¿Tiene sentido para un Estado constitucional de derecho? ¿Tiene sentido para un Estado en donde se pregona, por un lado, requisitos para el uso de la violencia estatal a través de, por ejemplo, en la Convención Americana tiene el artículo 8, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene el 14, pero tiene sentido, cumpliendo esos requisitos, abrir la puerta al sistema penal? Yo creería que la aproximación a la realidad nos habla de que lo que hay que hacer es precisamente tener cuidado con hacer caso a la demanda de los medios de comunicación. También resulta difícil ir contra el sentido común cuando casi muchas de las personas aquí hemos sido víctimas de la violencia cotidiana que tiene que ver con la exclusión y la desigualdad. Pero yo creo que el sistema y el derecho penal lo que hacen en el fondo es fortalecer y mantener y además demostrar la desigualdad y la inequidad en estados constitucionales de derecho. Sí, yo creo que de lo que están hablando también es la coyuntura actual, que es la importación y también el éxito local del discurso de seguridad ciudadana, o tú lo llamas el liberalismo autoritario, y en Estados Unidos se populariza como las políticas de law and order, y yo creo que eso también hay que verlo en contexto, ¿verdad? O sea, las políticas de law and order en Estados Unidos también surgen en un contexto de desegregación del sur, de creación de grandes guetos en las ciudades del norte, también con la inmigración de las personas negras del sur, de la huida blanca a los suburbios y de un temor creciente a estos jóvenes urbanos negros, y es una forma también de los americanos de replantear su racismo con la penalización de la criminalización de estas poblaciones de jóvenes urbanos negros criminales.
En el contexto nuestro, pues muchas personas pensamos que el éxito de las ideas de seguridad ciudadana son también una herencia de las doctrinas de seguridad nacional, ¿sí? De la idea de que hay un otro que es peligroso por definición y cuya muerte no es moralmente significativa, sino casi que moralmente imperativa, ¿sí? El derecho penal del enemigo, pues, trasladado, y ahora el enemigo es el joven pandillero, ¿sí? Ahí creo que otra vez es importante en el contexto nuestro pensar en todos estos espacios donde la violencia es la normalidad y crea su propia moralidad y sus propias normas. ¿Por qué? Porque creo que una cosa que nos hemos olvidado los que estamos, digamos, dentro del derecho, es que para vastos sectores de la población que han vivido en estas zonas o en esta cotidianidad de la violencia, la normalidad de la violencia y la moralidad de la violencia implica la creación de significados sociales en el cual la vida de algunos grupos sociales no vale nada, ¿sí? Entonces la vida del indigente no vale nada, y ayer Oscar contaba ese ejemplo buenísimo del indigente que lo quemó una persona y resultó que no eran indigentes sino un indígena que venía del Amazonas, y el que lo quemó decía, pero es que yo no sabía que era un indígena, ¿sí? Hubiera sabido, no le hubiera prendido fuego. Claro, la normalidad de muchas personas se ha convertido en la moralidad en el cual la vida no es sagrada para todo el mundo. Y en esa medida hay un consenso social o un apoyo político que puede que no sea mayoritario, pero sin duda es significativo a estas políticas de seguridad ciudadana. Entonces también hay que enfrentar eso, la popularidad de lo que ustedes están denunciando. Bueno, ya que tú mencionas eso y que los académicos somos tan buenos para plantear problemas y no para ofrecer soluciones, yo creo que el problema grave también es que estamos dando en contra de la corriente. ¿En qué sentido? Populismo punitivo, que ustedes ya lo mencionaron. Entonces, en las sociedades latinoamericanas de hoy en día es posible encontrar respuestas más incluyentes, más respetuosas de los derechos humanos, de los delincuentes y de las víctimas, cuando el populismo punitivo justamente es popular, y los ejemplos creo que son muchísimos. En Colombia estamos a puertas de aprobar la cadena perpetua y va a ser por medio de un referendo popular que tiene muchas probabilidades de éxito. La gente está de acuerdo con que las personas o los delincuentes pasen más tiempo en la cárcel, o que se tomen medidas mucho más excluyentes, incluso de justicia privada, contra los que vemos como delincuentes. Incluso formas de justicia que consideramos tradicionalmente o la romantizamos como justicias alternativas de las que queremos aprender, como la justicia indígena. También hemos visto en Ecuador, en Perú, en Guatemala, que los indígenas hacen linchamientos como forma de resolver los delitos que se presentan en sus comunidades. Entonces, ya para completar, la pregunta sería, ¿cómo hacemos para nadar contra la corriente? Es decir, ¿es posible plantear esta forma más garantista de derecho cuando lo que la mayoría de los ciudadanos quieren es más castigo y sentirse protegidos? Mira, el planteamiento es, yo creo, y eso es común en todos los que estamos intentando hacer pensamiento crítico, es abrir las puertas del derecho penal a otras ciencias. Ustedes seguramente habrán recibido clases de derecho penal que son extremadamente exquisitas en abstracciones, en ejemplos casi ridículos y nimios, y en niveles de tecnicismo que son súper difíciles de acceder si uno no tiene conocimientos básicos de filosofía penal o de derecho penal.